Ok. Bueno, buenas tardes. Bueno, de lo que voy a hablar ahora es, digamos, la primera parte de lo que estoy haciendo como trabajo de tesis allá en la universidad. Y bueno, de hecho, es como la primera fase, digamos, la fase inicial. Entonces, bueno, primero, tiene que, o sea, hay que tener una noción de lo que es un espacio medible y, o sea, de saber un poco lo que es la integral de Bestia, ¿no? Pero algo muy somero, ¿no? Entonces lo voy a explicar pero de una forma bastante rápida para aquellos que no estén familiarizados con la integral de Bestia. O sea, bueno, primero tenemos un espacio medible que está constituido por una terna así, ¿no? Aquí es un conjunto cualquiera, lo que llaman una sigma alfa y una medida. ¿Okay? Entonces, una sigma alfa, bueno, como pueden ver ahí, una colección de subconjuntos de ese espacio X que tiene esas tres propiedades que están ahí. O sea, el vacío y todos los espacios pertenecen a la sigma alfa y ella está cerrada bajo complemento, ¿no? O sea, si tienes un conjunto que pertenece a la sigma alfa, el complemento de ese conjunto también debe pertenecer. ¿Okay? Y los no numerables de elementos que pertenecen a la sigma alfa tienen que pertenecer a la sigma alfa. No numerables. Numerables, Sí, porque ahí los tienes hasta infinito. Exacto, eso no Pero es numerable. Exacto. Okay. Entonces, y mu es una medida, que es una función que va de esta colección de subconjuntos de la sigma alfa a los reales incluido el cero, que tiene la propiedad de que manda el vacío a cero y la medida de la unión de conjuntos disjuntos es la sumatoria de la medida de cada conjunto. ¿Okay? Bueno, son cosas así que se ven naturales. Entonces, bueno, como caso importante tenemos una medida de Líder que se define de esa manera. O sea, para cada punto de ese espacio puedes definir una medida de Líder y tiene la propiedad de que es como si X pertenece al conjunto A, que es un elemento de la sigma alfa, y es 0 si X no pertenece a X. Y otro concepto importante es de función característica, ¿okay? que es una función que va desde el espacio X al 1 o 0, ¿no? O sea, a los reales, pero nada más al 1 y el 0. Y que tiene la propiedad de que para esa función característica la puedes escribir también para cada conjunto que pertenece a la sigma alfa. Y eso se llama una función, ese sería el caso de una función medible. ¿Okay? Porque la función medible, la preimagen tiene que ser un conjunto que pertenece a la sigma alfa, como en ese caso. Bueno, ahí parecería que la función característica y la medida de Líder fueron lo mismo, pero no es lo mismo. Porque una medida y la otra es una función. ¿Okay? Pero bueno, que venimos a la imagen. Bueno, entonces encuentra lo que llamamos una función simple. Una función simple es simplemente una combinación lineal de funciones características, o funciones escalón, si lo que quieres decir así. También es una función característica, una función escalón. Y claro, con la característica de que siempre, ¿no? Todos los conjuntos tienen que ser conjuntos medibles, o sea, que pertenecen a la sigma alfa. Entonces, una vez no tiene esa función característica, bueno, uno define la integral de Lebesgue. Por ejemplo, la primera definición que vamos a decir que la integral sobre todo el espacio de una función característica es justamente la medida de ese conjunto, ¿okay? Asociada al número, lo cual parece también algo intuitivo. Y después entonces, bueno, para una función simple, naturalmente por la propiedad de ingeniería que uno decide sobre la integral, entonces bueno, define la integral de una función característica, la integral de Lebesgue de una función característica. Y así, bueno, para una función que vaya a los reales, o sea, siempre con un positivo, uno define la integral para una función no simple como el supremo, como está definido ahí, donde es una función simple. O sea, la función simple
que más se le acerca, digamos, a la función que es posible. Es algo parecido a lo que pasa con la integral de Riemann, solamente que la forma de hacer la integral es diferente, ¿no? Porque en la función de Riemann, en la integral de Riemann, uno particiona el dominio, y aquí está escrito la imagen, aquí está escrito asociando a las tres imágenes, está asociando la medida del dominio. O sea, en vez de particionar el dominio, está particionando el rango de la función. ¿Okay? Pero es una definición más general y más correcta de lo que es una integral. ¿Okay? Permite integrar cosas que con Riemann no puedes integrar. Y una propiedad característica, una propiedad importante, es que eso que se dijo, si tienes una función positiva y la integral es cero, eso no implica que la función sea cero. O sea, porque tú puedes tener puntos donde la medida sea cero, entonces en esos puntos donde la medida es cero, la función puede ser distinta de cero y así, aún así la integral te va a dar cero. Entonces, si la integral de una función positiva es cero, eso implica que la función es cero casi en todas partes, ¿no? Así como se dice, con inglés se dice almost everywhere. O sea, que quiere decir que ella es cero, es cero al menos en todos los puntos cuya medida es distinta de cero. ¿Okay? En los puntos cuya medida es cero, no tiene por qué ser la función. Ahí se dice que la función es esencialmente igual a cero. ¿Okay? Entonces, bueno, así ya con este previo, que son algunas nociones básicas que hay que tener, todo lo que se necesita para entender lo que viene ahora. Tenemos un espacio de equilibrio que está ahí. Ese espacio de equilibrio digamos, tiene una similitud con podría ser el espacio de funciones de cuadrado integral. Es un caso particular de eso, ¿no? Donde colocan h' igual a c, ¿no? al plano complejo. Si colocan h' igual a p, tienen las funciones de cuadrado integral. Entonces, pero si supongo que tienen un espacio de equilibrio general, entonces, bueno, y un conjunto medible, ¿no? Donde aquí no puse las imágenes, pero está implícita, ¿no? Entonces tienen un espacio medible y esto tiene un espacio libre, y tienen entonces ese conjunto de funciones que van desde el espacio medible al espacio h'. ¿Okay? Y la norma se define así como está ahí. ¿Okay? La norma en el espacio de llegada, y eso es una función medible. ¿Okay? Ustedes la integran sobre todo el espacio, eso tiene que ser menor que infinito, ese conjunto forma un espacio libre, donde el producto interno es ese que está ahí. Entonces, bueno, y si ponen ahí e igual a este, le dan los arriba. ¿Okay? Entonces, bueno, ese espacio libre tiene una peculiaridad. Para darse cuenta de esa peculiaridad, es más fácil primero tomar un caso particular en el que tienen una medida de ese espacio que es una medida discreta. Entonces, una medida discreta es una acumulación lineal de medidas de días, ¿no? Como la definimos al principio. Entonces, si ustedes toman esa medida, o sea, quiere decir que si tienen un elemento de la sigma de que no toque ninguno de los puntos que están ahí metidos en la medida, entonces la medida de ese punto va a ser cero. Y si toca un punto va a ser 1, si toca 2 va a ser 2. Y la medida de todo el espacio va a ser el número de puntos que tienen ahí, que sería n. En ese caso se dice que la medida es finita, ¿okay? Porque a todo el espacio es un número finito. Entonces, bueno, la medida que se resuelve todo el espacio sería finita igual a n, como dice. Y bueno, entonces vamos a ver qué da la integral de una función simple. Ya sabemos que cualquier función que no sea simple se puede aproximar por una función simple, entonces eso es general, puede parar la función general. Entonces, bueno, no tomo una función simple y calculo la integral. Entonces, bueno, se da cuenta ahí que tiene aquí, ¿no? Justamente aquí, que era esto, ¿no? Pero esto tiene la misma imagen que la función característica, como lo que al principio, ¿no? No es la misma cosa, pero tiene la misma imagen. Entonces ahí uno se da cuenta que eso es exactamente, ¿no? La sumatoria desde igual a 1 de la función evaluada en cada uno de los puntos. En cada uno de los puntos donde está definida la medida de nivel. ¿Okay? Entonces, eso indica que cualquier función que pertenezca a ese espacio, al espacio de cuadrado, x del mismo extremo, está completamente determinada por su imagen en puntos finitos. Está completamente determinada por su imagen en puntos finitos. Entonces, bueno, sencillamente cualquier elemento de ese espacio con esa medida queda determinada por una metula
elemento H'. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí entonces uno ve que ese espacio pareciera ser isomórfico a la suma directa de H', desde 1 hasta n, ¿no? Que es lo que está ahí. Y efectivamente es así, ¿no? Porque cuando ustedes calculan la norma en el espacio original, vuelven a hacer lo mismo que es la sumatoria de las imágenes, la sumatoria finita, y eso justamente el producto, la norma, en el espacio de la suma directa, que es la suma de las normas de cada uno de los elementos. O sea, tienen el producto cartesiano y tienen la norma de ese producto cartesiano, suma las normas, tal cual como se construyó la suma directa del espacio que son el espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert y la suma directa. Entonces, bueno, eso indica que eso es una propiedad importante, que en ese caso de una medida discreta, ese espacio es isomórfico a una suma directa del espacio de Hilbert. ¿Okay? Entonces aquí uno piensa, bueno, ¿qué pasa cuando la medida no es discreta, sino una medida cualquiera, ¿no? Una medida que no sea discreta? Entonces, bueno, no piensa que ese espacio es isomórfico, ya no una suma directa, sino una integral directa, o sea, una suma continua que sería una integral directa del espacio. Y eso es lo que se llama una integral directa, o sea, ese espacio de cuadrada x de H' en general, decimos que es una integral directa del espacio de Hilbert. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se llama una integral directa de fibras, ¿okay? Para el caso del espacio. Y H', que es la fibra, que en este caso sería una fibra constante, porque es el mismo paso para cada uno que estamos sumando ahí. Bueno, entonces es importante aquí ahora estudiar, para lo que viene después, los operadores, ¿no?, que actúan sobre ese espacio, ¿no? Los operadores acotados y lineales que actúan, que van de H en H, ¿no? O sea, de ese espacio de integral directa al espacio de integral directa. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un operador que pertenece a ese espacio de operadores lineales y acotados. Eso que está ahí, bueno, es una tontería, decir que phi igual a phi'. Solamente, bueno, como va de H en H, ¿no? A phi, ya sabemos que es una función que va de x a H', ¿no? Y phi' también tiene que ser una función que va de x a H'. Entonces uno puede evaluar eso en un punto x del espacio medible. Ahí no se está haciendo nada, ¿no? Y ahí sí después se hace algo que se piensa, ¿no?, en una clase de operadores que serían aquellos donde se puede decir que phi' de x es un operador que pertenece al elemento, que pertenece al espacio de operadores que van de H' a H', y bueno, que actúa sobre ese elemento, sobre el elemento phi de x, que está haciendo, que sería el que está en el lado izquierdo. Entonces, esa clase especial de operadores se dice que son operadores que pueden ser descompuestos en fibras. O sea, para cada operador A hay una función, ¿no?, que asigna a cada punto del espacio medible un operador que vive en el espacio de operadores lineales acotados que va de H' en H'. Y se simboliza así, ¿no? Se simboliza, no es una integral tal cual, no es solamente un símbolo. Sería que entonces en ese caso se dice que A se puede componer en fibra y la fibra sería A de X. Antonio, X etiqueta cada fibra. No, X es el punto del espacio medible. Entonces, bueno, para situarse un poco mejor hay que ver un poco aquí dónde estamos parados. Entonces, uno quiere ver dónde vive esa función. Ya sabemos que acá, si puede ser escrito de una manera, puede ser se le asocia una función a de algo, ¿no?, que va de X a los operadores que van de H', ¿no? El operador de H', H'. Entonces, ¿dónde vive ese operador? Esa función ¿dónde vive? Entonces, entonces si uno ve, uno puede pensar primero en un caso particular, por razones que se llama arriba, que es el caso de las funciones que son esencialmente acotadas. O sea, funciones que pertenecen a ese espacio, el infinito x c, que son las funciones que van del espacio medible a los números complejos
que son esencialmente acotadas. Esencialmente acotadas quiere decir que son acotadas en todos los puntos cuya medida es distinta de cero. Pueden ser no acotadas en los puntos cuya medida es cero. ¿Okay? Entonces, si uno piensa en esas funciones, uno puede construir una clase de operadores multiplicando por el operador de identidad del espacio que va del espacio operador que va de acá, de hecho a hecho y construir esa clase especial de operadores que están ahí, que serían múltiplos de la identidad. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que cada una de esas combinaciones, o sea, cada producto de la de X por identidad, define un operador de H en H de esa manera. Define un operador y podemos ver entonces que efectivamente ese operador A pertenece, ese operador A definido de esa forma, justamente es agotado y lineal, se puede ver, ¿no? Haciendo simplemente la operación a ambos lados y dándose cuenta que la norma o sea, se parece igualdad que está ahí. Uno puede saltarle la de como, o sea, eso se me da igual que el esencial sub, ¿no? Y entonces justamente la norma del operador, que es lo que quedaría cuando pasan allá el tipo de grados, bueno, no se puede deducir de ahí, pero es verdad que es exactamente la mínima, el supremo de ese cociente es exactamente el esencial sub de ADN, que es exactamente la norma de la función en el espacio del infinito. Entonces, bueno, no puede hacer una correspondencia lineal y aparte de eso, la norma es la misma, entonces sería una isometría. Es una isometría en los operadores que son, los operadores multiplicativos, puede ser así, ¿no? Que son múltiples de identidad. Si son múltiples de identidad de compuestos, pueden ser compuestos, entonces ellos van a ser, esos operadores van a ser isomórficos de este espacio que está ahí, ¿no? Que es el espacio infinito C, con el producto del operador de identidad en H'. Y en el caso general, entonces uno puede deducir que en el caso general de todo, o sea, ese sería un subespacio, ¿no? Los operadores. En el caso general, bueno, se tiene que ese espacio total de los operadores que pueden ser compuestos es isométrico al espacio ese infinito que va de X a por los operadores que son acotados, que van de H' a H'. Y la norma se define de esa manera, al igual que antes, ahora es la norma en el espacio de llegada que es esencial sub D. ¿Okay? Y así pueden hacer los mismos pasos que antes y ver que se puede ver que hay isometría en los pasos. Entonces, bueno, eso nada más para aterrizar un poco dónde viven esos operadores que pueden ser descompuestos, ¿no? Esos operadores que pueden ser descompuestos son isomórficos a ese espacio que tengo. Entonces todos los operadores que son esencialmente acotados, que van de a los operadores acotados de H', son operadores que pueden ser descompuestos en fibra. ¿Okay? Entonces esa es la condición necesaria. ¿Okay? Que pertenecen a ese espacio. Entonces bueno, ya con esta introducción, entonces ahora sí, con la parte del problema particular donde vamos a aplicar la técnica. Entonces, bueno, arrancamos con tienen dos fermiones y un bosón en una red tridimensional. Entonces, bueno, ese modelo que está ahí es útil para el estudio de los superconductores de alta temperatura crítica. O sea, no tiene esos superconductores de temperatura crítica, pero es un tema de debate, porque no hay un modelo todavía que explique todas las propiedades de esos superconductores. Y bueno, entonces uno de los mecanismos que se ha sugerido en el tiempo por las personas que han estudiado eso es que es el intercambio o la interacción vía bipolarón. Un bipolarón, bueno, no sé si están familiarizados, por ejemplo, con un poco de los superconductores convencionales. Uno sabe que ahí están los pares de Cooper, los pares de Cooper que son los electrones que están interaccionando vía una interacción electrón-fonón, o sea, mediada por fonón. Entonces, pero esos pares de Cooper no son pares espaciales. Ellos interaccionan pero a distancia. A diferencia del bipolarón, el bipolarón es un par espacial. O sea, quiere decir que los dos electrones están juntos, están en el mismo, están cerca uno del otro. Y ese bipolarón o esa interacción podría explicar muchas de las propiedades de esos superconductores. ¿Okay? Eso sucede. Entonces lo que nos da, los dos fermiones que estamos viendo en esa red
bueno, se toma una red bidimensional porque los materiales, digamos, que presentan esa propiedad se llaman cupratos y porque tienen óxido de cobre, ¿no? Y esos materiales tienen, o sea, la estructura cristalina de esos materiales tienen por capa, ¿no? O sea, tenemos una capa, encima tenemos otra capa de alta, encima. Entonces uno puede estudiar el problema en una de las capas, ver qué pasa en una de las capas. Y eso es lo que está haciendo ahí más o menos. ¿Cuál es la distancia entre capas? ¿De qué orden? Debe ser el orden de alto, pero no sé exactamente cómo. Okay. Por si llega a haber algún efecto de interacción entre sí, pero los sí, puede ser interacción. Pues es una aproximación. Entonces estudia, ve qué pasa primero, porque es lo más complicado. Entonces bueno, entonces bueno, los dos fermiones serían, claro, ahí no tienen dos electrones, ahí tienen un infinito de electrones y es un problema infinito de cuerpos, ¿no? Pero atacar el problema infinito de cuerpos primero puede ser muy complicado. Entonces primero lo que intentó hacer primero es estudiar el problema de dos electrones y un bipodalón, ¿no? Entonces tienes el bipodalón que es responsable, digamos, de una atracción efectiva entre los dos electrones, ¿okay? O sea, los dos electrones van a interaccionar vía un bipodalón que trabaja como un bosón, que a su vez, o sea, realmente tienes ahí 4 electrones, ¿no? 2 electrones en el bipodalón, que lo está viendo todo como una sola partícula, y los 2 electrones que están en la red, ¿okay? Entonces, bueno, primero nos ubican en el espacio donde vive, es un problema, por supuesto, de baja energía, como es relativístico. Entonces, sí, es sólido. Entonces, bueno, uno llega al espacio de Fock, que sabe que se define como la suma directa de los espacios de partículas, que a su vez son productos tensoriales del espacio para que se asocien más partículas. Tiene el espacio Fock fermiónico o bosónico. Y cuando tienen una situación donde tienen bosones y fermiones, tienen que tomar el producto directo de esos espacios, que a su vez entonces sería la suma directa de todas las combinaciones posibles de los productos tensoriales de la n partículas, de la n partículas. Entonces, aquí por simplicidad estamos suponiendo que en el bipodalón los dos electrones están acoplados de tal forma que el spin total es 0. Es decir, que el spin del bipodalón lo vamos a tomar como 0 y tiene los dos grupos de electrones. Entonces, que también están acoplados con el spin igual 0. O sea, el spin total es 0 por simplicidad, ¿no? Para esto en ese caso. Entonces, si eso es así, bueno, el espacio de una partícula con un spin 0 en la red, como saben que es el cuadrado, z al cuadrado c, es decir, el espacio de a cada punto de la red le asociamos un número complejo que sería la probabilidad de que la partícula esté ahí. Claro, y bueno, esa suma cuadrática de todos esos números complejos tiene que converger. Entonces, ese es el espacio de libre en ese caso. En este caso de la red dimensional, el espacio libre es para una partícula. Bueno, y el hamiltoniano es el hamiltoniano que llaman de Hubbard, que es un modelo que se ha propuesto ya como un buen candidato para estudiar los superconductores de alta temperatura crítica. Porque otra peculiaridad de esos superconductores es que ellos, a diferencia de los conductores convencionales, no son conductores a temperatura ambiente. Ellos a la temperatura ambiente, digamos, son aislantes, son materiales aislantes. Y cuando empieza a bajar la temperatura se convierten en superconductores. Entonces, eso se puede ver, bueno, ahí, este término que está aquí, si quieren no este término realmente pueden ignorarlo. Y en este término que está aquí, que es el término cinético, ¿no? O sea, es el término que distribuye un electrón en el sitio Y y lo que le da en el sitio X, donde esos son vecinos. Entonces, ese término es el término cinético, y tiene el otro término que es multiplicado por la U, que es el término asociado de repulsión colombiana. ¿Okay? Pero repulsión colombiana aproximada, ¿no? Eso solamente vamos a ver la repulsión colombiana cuando los dos electrones estén en el mismo sitio. ¿Okay? Basta que estén en un átomo más allá y vamos a ignorar la repulsión colombiana. ¿Okay?
Entonces, eso es para el caso de los términos de los cuales son de Hamiltoniano para los cuales de. Entonces, bueno, si por ejemplo, si ustedes tienen que dominar el término cinético, o sea, el parámetro de si no es el que domina, entonces tenemos lo que es el conductor, ¿no? Tenemos un conductor que domina el término cinético, los electrones están libres. Y si lo que domina es el término es el repulsivo, entonces los electrones todos van a tender va a tender a ver un electrón por sigma, ¿no? Y ellos en el caso, entonces que el material es el ¿okay? Entonces, claro, una situación intermedia te describe la transición, que se llama transición de Mott, que fue el primero que estudió, que es la transición de aislante-conductor, que sucede en esos materiales. Entonces, bueno, ese es el hamiltoniano para los dos fermiones. Para el bosón es el mismo hamiltoniano, solamente que no hay repulsión colombiana porque tiene un solo, estamos suponiendo que hay un solo bosón, ¿no? Que es el bipolar. Y el término de interacción, que es ese que está ahí, bueno, esa interacción no se conoce, o sea, no se sabe qué forma tiene, solamente uno puede especular, ¿no? O sea, vamos a suponer que hay una interacción entre bipolar-electrón, y si hay esa interacción, entonces cuando uno la conquista tiene que tener forma. Tiene que ser una función que no se sabe qué forma tiene, que depende de la distancia entre los electrones y el bipolar, tiene la forma, bueno, la forma exacta de ese operador que destruye los electrones. O sea, siempre en el material tienen dos procesos que ocurren simultáneamente. Un bipolar se puede convertir en dos electrones, o sea, puede disociarse en dos electrones. Y también los dos electrones se pueden convertir en un bipolar. Entonces esos procesos todo el tiempo están ocurriendo y eso es lo que describe ese término de interacción. ¿Okay? Que va a ser evitar para todo. Entonces, bueno, eso sería. Ahora, el espacio, claro, el espacio invariante, digamos, el que conserva el número de partículas y el espacio que no se ve afectado o sea, el hamiltoniano no sobre ese espacio y manda al mismo espacio, ¿no? Ese espacio invariante es ese que está ahí. Porque también sería posible tener un producto, o sea, si uno se pone estricto, ¿no? Sería posible tener el producto directo del dos fermiones, del espacio de los dos fermiones, con el espacio de un bosón. Pero eso no es diferente. O sea, si ese espacio no te conserva el número de partículas, entonces por razones físicas se descarta. ¿Okay? Y nada más entonces se queda con esos dos espacios que a su vez es isomórfico a ese criterio. Porque el espacio de cero partículas es el espacio de los números complejos. Entonces, este es un espacio de dimensión 1. Y bueno, entonces de ahí uno ve fácilmente que eso es isomórfico a eso que multiplicado por una escala. Y bueno, entonces el espacio de los dos fermiones es el producto directo del espacio de una partícula con una partícula. Eso a su vez se puede ver que es isomórfico a eso. Ahorita voy a hacer un comentario para recordar un poco mejor. Y bueno, entonces el espacio total sería la suma directa de esos dos espacios, que es lo mismo que el producto cartesiano del espacio de los dos fermiones, que es ese, y el espacio del bosón, que sería el cuadrado C. ¿Okay? Entonces, bueno, este recordatorio lo había colocado antes, pero bueno, de todas formas no lo voy a pasar. Ese es el espacio de cuadrado pequeño, no sé, que ya lo puse. Y otro, bueno, eso es para que eso sí es importante por lo que voy a decir, que es que, bueno, no se recuerda que todo espacio es libre, separar quiere decir que tiene una base ortonormal enumerable, es unitariamente equivalente a un espacio de cuadrado chiquito, un espacio de secuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, uno proyecta un punto del espacio libre en esa base ortonormal y uno sabe que los coeficientes, eso la suma cuadrática de esos coeficientes tiene que converger. Entonces ahí no se dice isomorfismo. O sea, a cada punto del espacio de Hilbert le hace corresponder la función f de b que está ahí, ¿no? Esa función f de b define un elemento de cuadrado, ¿sí? El cuadrado chiquito. Y entonces, bueno, uno deduce que siempre dos espacios de Hilbert que tienen la misma cardinalidad
son siempre isomorfos, ¿no? Porque si cada uno de ellos es isomorfo en el mismo espacio, son isomorfos entre sí. Y de ahí uno puede también saber entonces que el producto, por ejemplo, el producto directo de dos espacios separados va a ser isomorfo a un L cuadrado. O sea, simplemente lo puedes tomar esto incluso como una definición del producto tensorial. O sea, si lo que isomorfo a un L cuadrado que va desde el producto, sí, desde la cardinalidad del producto cartesiano de las dos bases al número complejo. Por eso que se hace, ahí se hace ahí el H2 menos 0, que se está utilizando eso, básicamente. Es una propiedad general y bueno, es importante para esta parte que viene aquí. Bueno, porque ahorita uno tiene entonces ahora, uno se da cuenta, ¿no? Que haciendo, bueno, pensando un poco, uno se da cuenta que, claro, entonces tiene el espacio de cuadrado grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que va del toro 2, o sea, que va del producto menos pi por menos pi. A los números complejos, esas funciones son, uno hace la serie de Fourier, ¿no? Normal, y uno sabe que esa función, como en dos dimensiones, va a ser isomórfica de cuadrado a θ cuadrado 0. Entonces, eso es como para irse a ese paso donde es posible hacer la descomposición integral, donde es posible hacer la integral directa de la. Bueno, ahí es donde tiene vínculo con el específico. Entonces, bueno, todas esas cosas uno lo puede ver en detalle. El espacio, por ejemplo, de las dos partículas es isomórfico a este espacio que te digo. Y ese espacio ya es una integral directa, ¿no? Es el espacio del todo 2, que es un espacio medible. Ahí la medida es la medida normal, o sea, ahí sí es la medida la que utilizamos usualmente. Bueno, entonces es una integral directa de ese espacio, del espacio H', que en este caso sería de cuadrado centro. Y el espacio de los son también se puede con una integral directa, ¿no? De los números complejos, del espacio de los números complejos. Bueno, entonces tienen ese isomorfismo entre el espacio, digamos, donde transformaste al espacio de Fourier, o el espacio de los momentos, y el espacio lineal. Y eso es, todo completo se puede con una sola integral directa. Olvida ese isomorfismo que te dije, es importante invitar para darse cuenta. Que todo el paso completo se puede ver como una sola, o sea, es isomórfico a una función del cuadrado que va de este cuadrado a la suma directa de esos dos espacios que terminan. Entonces todo el espacio del problema, donde vive la tres partículas, se puede ver como una integral directa del espacio de vida. ¿Okay? Todo el espacio. Y bueno, como puede verse así, entonces uno lo que quiere hacer entonces es agarrar ese hamiltoniano y descomponerlo en fibra. ¿Por qué? Porque si uno hace eso, bueno, uno se da cuenta que pareciera al principio, ¿no? Que si uno tiene tres partículas, vas a tener tres momentos asociados, vas a tener tres cargas. Y eso, si hacemos ese análisis, uno se da cuenta que realmente tienen dos cargas independientes. Tienen dos cargas independientes. Lo que quiere decir que ese problema de el cuerpo, como se puede reducir a una especie de problema de los cuerpos, pero haciendo a un conjunto infinito de problemas de los cuerpos. O sea, el problema del cuerpo se puede reducir a un conjunto infinito de problemas de los cuerpos. Esa es la idea. Y bueno, entonces uno tiene ahí su isometría, el isomorfismo entre el espacio F21 y H21, que es una serie de Fourier normal. Bueno, le escribí por si acaso. Claro, no te escribe en términos de las coordenadas. No es conveniente hacerlo así. Se escribe en términos de la coordenada relativa. La coordenada relativa y, bueno, que sea realmente dos transformaciones. Una que te lleve a esa de coordenada relativa y el otro, pero al final es un interés. Disculpa, Antonio, o sea, ya aparece acá. Tú dijiste, acabas de decir que son tres. Tres que en realidad pueden ser como, pero aquí está hacia arriba y hacia abajo, es ese. No, ese está hacia arriba y hacia abajo es asociado a la coordenada relativa. Está bien. Es un solo caso. Sí, nada, exacto. Y tienen el de abajo, el mismo, o sea, tienen el mismo claro, uno resuelve,
hace eso se da cuenta de que no tiene que poner otro K en la parte bosónica, sino que puede ser el mismo K. Y es correcto hacer eso. Uno puede estar totalmente seguro que es correcto hacer eso. ¿Okay? Entonces, bueno, lo siguiente es ver ese hamiltoniano que ahora va a actuar en el espacio que es isomórfico al espacio lineal, ¿no? El espacio de momento. Y simplemente, bueno, se tiene que cargar la función que vive transformada en el espacio de Fourier, lanzarla al espacio, el espacio original del problema, ahí opera el hamiltoniano y después la devuelves al espacio de Fourier. Entonces ahí tienes el hamiltoniano, bueno, el hamiltoniano equivalente en el espacio esos dos operadores tienen dos operadores así, se dice que los dos operadores son unitariamente equivalentes. Y los operadores unitariamente equivalentes tienen el mismo espectro. Se puede demostrar, no es una demostración complicada. Pero tienen el mismo espectro, entonces analizar problemas es totalmente equivalente en ese paso van a tener el mismo espectro. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que hacer para hacer la descomposición en fibra, para recortar la fibra, es ver cómo es la acción de ese operador sobre un elemento del espacio de los mundos. Y esta cuenta no la puse ahí, pero no es complicada, sino es un poco larga. Pues tiene que tomar todo ese hamiltoniano monstruoso que está ahí del cubo, la parte fermiónica, la parte bosónica, la parte de interacción y bueno, las regulares especiales. Entonces, bueno, de esta manera uno puede crear la fibra, que en este caso sería un marquito foro, porque tiene la parte bosónica, la parte fermiónica, ellas están interconectadas, llega la parte de interacción, del hamiltoniano. Y entonces, bueno, el operador se descompone, bueno, se encuentra la fibra, no sé una palabra así, bueno, se caracteriza y uno se da cuenta de cuál es la fibra, ¿no? Haciendo el cálculo. Y bueno, ¿qué es lo curioso, ¿no? Que uno puede obtener, analizando la fibra solamente, uno puede tener el espectro, o sea, uno puede reconstruir el espectro de todo el operador, ¿no? Eso no es un tiro al piso, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. De esa manera, bueno, también uno después entonces se va al caso. Por supuesto, no tiene cualquier, aparte de todo lo que tiene, esos operadores, tú sabes que el hamiltoniano es autopunto. Entonces, para el caso de operadores autopuntos, uno puede demostrar que eso es verdad. O sea, que tomando, en general es verdad para cualquier función que hace, pero para la que nos interesa es directo demostrar. Uno puede demostrar que sí, la exponencial del operador es justamente la descomposición en fibra de la exponencial de la fibra. Entonces, bueno, ya eso se hace bien, cuando uno dice el problema, a baja temperatura, uno se ubica en la parte más baja del espectro, cerca del lado fundamental, y ahí resuelve colocar el efecto ahí. Entonces uno puede de esa manera demostrar que efectivamente existe para cada fibra existe un autovalor que está cerca de ese valor mínimo del fibra. Y bueno, sabiendo que se puede hacer eso, uno puede entonces analizar la evolución de la fibra y de ahí reconstruir la evolución de la función original y la transformación lineal. Y bueno, haciendo unos pasos sucesivos, uno puede demostrar que efectivamente se forman pares de electrones vía la interacción electrón bipolar. O sea que uno puede demostrar exactamente que esa sumatoria para todo T, que es la sumatoria de todas las probabilidades, siempre va a ser mayor que cero cuando la distancia entre los dos electrones es menor que un R. Y claro, ese eta que está ahí depende de R, ¿no? Para cada R hay un eta. Pero eso demuestra que hay una reacción entre las electrones.
vía esa interacción de hipodalamo y imagen. ¿Okay? Y bueno, eso fue todo por lo que, bueno, entonces lo que sigue, bueno, lo que sigue es, esta es la parte inicial. Entonces lo que sigue ahora es intentar analizar el problema de lo de infinito cuerpo. Esa es la parte de pero ese para el problema de infinito cuerpo ya no, si nos meterá directa se queda corta, entonces hay que ocupar los métodos matemáticos para poderlo tratar. Bien, En el caso ¿preguntas? No, pues yo disculpo mi brutalidad, pero es que no entiendo bien. Primero, ¿por qué la necesidad de la corta distancia entre la interacción de estos electrones? okay. ¿Cuál es el papel que juega el bipolarón? Explico un poco eso en comparación con lo del PCS, ¿no? Bueno, lo que se ha observado, porque lo que pasa es que realmente no sé mucho, no sabría explicar la técnica experimental que utilizan, no lo estudiamos muy someramente, pero o sea, se puede saber, esas son cosas que se pueden saber por la relación de inversión electrón-fonón. Entonces ellos analizan, miden eso, miden la dispersión electrón-fonón y se dan cuenta que hay lo que llaman una anomalía gigante de esa dispersión que no corresponde para nada a la usual PCS. Entonces eso se debe a que hay una alta deformación de la red, ¿okay? O sea que la red se deforma más de lo usual. Ahora, si tú tienes dos electrones juntos, esos dos electrones juntos van a deformar más la red que un electrón que el par de Cooper, ¿no? Porque el par de Cooper tiene dos electrones pero están separados. Si tienes los dos electrones juntos, entonces eso deforma más la red de lo que lo haría un solo electrón. ¿Y se puede hablar también de un parámetro de orden? Sí, claro, también. De la simetría de ese parámetro de orden también, y se puede deducir a partir de este modelo. Sí. Dice que el bipolarón funciona como la amalgama ahí entre los... Entre los electrones, exactamente. O sea, la interacción entre los dos electrones va a ser vía bipolarón. Eso es lo que se propone, ¿no? Esa es la propuesta. Y dar, o sea, Margarita predice unas propiedades que otra gente coloca haciendo más grande. Okay. Ahora, esto se hace rigurosamente. Lo único que se está suponiendo es que la interacción es vía bipolarón y se deducen rigurosamente todas las propiedades. ¿Por qué en la cultura no aparece un término tipo Bueno, está bien, no, es que la pregunta viene de que me llamó la atención el hamiltoniano y no reflejo, o no lo vi, pues, ese par que se puede formar. Porque siempre puedo hablar de un par, entonces. Vía esta, cuando yo lo hago en el PCS, que vía los fonones, la relación de los fonones, yo después en hamiltoniano veo ese par, ¿no? Se para. En hamiltoniano. Bueno, ahí cuando tú arrancando un hamiltoniano tipo Uber y yo no veo... toda la formación de parte. Ajá. No, porque en la parte de interacción tenía una cosa, tenía una cosa que destruía dos electrones, por ejemplo, y tiene una cosa que crea un bosón. Ok. Entonces, por ejemplo, este proceso que está aquí, que destruye dos electrones, es algo así, ¿no? Por aquí viene un electrón, por aquí viene otro, eso crea un bosón por acá, crea un bosón, así, por aquí viene un electrón, por aquí viene otro, y por aquí sale otro. Ese proceso ocurre todo el tiempo, o sea, porque vienen dos electrones y ellos se juntan y forman un bipolarón. Ese bipolarón después se descompone en dos electrones. Pero el proceso también se da, ¿no? O sea, por ejemplo, uno tiene un bipolarón que viene por acá. Este bipolarón se disocia en los dos electrones que lo componen. Y después entonces se vuelven a unir y forman el bipolarón. Y esos dos procesos son los que describe ese término de interacción. Que tienen gente que han tenido el micro. Pues las veces también tienen esa... Claro, siempre se compra, el número de partículas siempre estamos como pasa el par de Cooper, claro. asocia. No tiene nada, exactamente. Sí. ¿Y por qué
importante ahorita generalizarlo a otros cuerpos y no considerar el espíritu. Eso de que están acoplados no tienen espíritu, quiera tener espíritu. No, puede tener espíritu, Claro. o sea, puede ser espíritu 1 también. Claro. Puede ser espíritu 0 o espíritu 1, pero por simplicidad, digamos, claro, el espíritu 1 es más complicado. Entonces, uno estudia primero ese caso. Estamos estudiando que el problema se estudió primero en el espíritu 0, pero eso no creo que haya afectado. En el espíritu uno no tiene mucho término de hamiltoniano. Bueno, él tendría, no otra hamiltoniación, tendría otra función de onda. Tendría otra función de onda que no sería esa que está ahí, porque ya sería la que va de cuadrado de z hacia el cuadrado. Entonces, complicaría la cosa en los espacios, complicaría la cosa en los espacios, pero seguramente se puede hacer también. La licencia se puede hacer. Se puede hacer también. Otra pregunta. Sí, esto, noté que en el caso del problema de 3 cuerpos, el espacio original es un toroide. El espacio original es un toroide. No, el espacio original es el espacio, el cuadrado. Todo eso del cuadrado tiene ahí. Ok, pero el toroide no está asociado al operador A. No, simplemente el toroide quiere decir que son las funciones que van del toro, o sea, a cada punto del toro le asignan un punto en el espacio, en el otro espacio de Hilbert. Okay. O sea, simplemente eso. Simplemente eso. O sea, está lleno de esto. O sea, el toro es una materia, una nave, como está lleno de espacio, que no tiene cruz, eso es el segundo que es el toro. Pero es nada, es solamente pero si fuera un problema de más cuerpos, cambiaría ese espacio. claro. Por lo menos en el caso de infinitos cuerpos, sería un espacio compacto también. Un espacio, bueno, ahí hasta ahí no se menciona mucho de compacticidad, pero sí sería un espacio más complicado. Si tiene más cuerpos, un espacio diferente. Sí, tiene un Supertodos por aquí. supertodos, sí. Y lo de los 2 cuerpos, el problema de 3 cuerpos que lo convierte en infinito, eso es por la dimensión, que lo puedes hacer. Yo creo que lo más relevante ahí es decir, que estás en 2 dimensiones. Claro. O sea, tú dices que la relativa como sí, trabajas el tema de Kepler, claro, porque si tuvieras, claro, si no es el cuadrado, bueno, aunque yo creo que no, porque igual, si fueran 3 dimensiones, ¿no? Tienes entonces un espacio que va del cuadrado hacia la cubo, por ejemplo, o sea, una red cúbica, y posiblemente también se podría hacer, yo creo que se podría hacer tema de la descomposición en fibra, no es necesario que sean 2 dimensiones. Entonces, ¿en qué materiales? O sea, eso es lo que pienso yo, ¿no? Hay que ver lo que queda. Claro, ¿en qué materiales dijiste que se aplica esta teoría para... Bueno, lo que llaman superconductores de alta temperatura crítica, que son una familia importante, son los cupratos, que son transformados, tienen óxido de cobre, tienen más cosas que Óxido de cobre. ¿Quién fue el autor de la idea de los multipoladores? La idea de los multipoladores. Hay un... hay un artículo de Kranich. El artículo de... Sí, entonces él propuso exactamente esa... O sea, esta propuesta... Basado en hechos experimentales. Basado en hechos experimentales. Exacto. Basado en hechos... Ahí explica el artículo también. Y ese hamiltoniano lo propone igualito que todo lo que es programar. Claro, porque no se conoce la interacción. Claro, no dice cómo se va construyendo. Pero la propone. Sí, pero si